Oremos. Amado Padre, en esta hora tan solemne del conflicto de los siglos que termina, te suplicamos, amado Padre, que nos permita a nosotros estar de tu lado. Tú has derramado tu sangre, tú has derramado tu vida, tú has expiado tu vida, tú has entregado toda tu vida para salvar a este pueblo. Oh Señor, permite que tu entrega no haya sido en vano. Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, abre nuestros corazones. Y al iniciar estos pensamientos sobre el conflicto de los siglos, permite, amado Padre, que nosotros, ubicados en este conflicto por la obra de tu Santo Espíritu, en el discernimiento de nuestra entrega y nuestra vida que se ha entregado al mal y a la depravación, tú puedas, Señor, con tu sangre, con tu ministerio, en el lugar santísimo, rescatarnos, restaurarnos, sanarnos y glorificarnos un día. Guárdanos en esta hora y permite que la historia del pueblo de Israel no se repita en nosotros. Lo suplicamos, lo agradecemos todo, en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestro pensamiento en esta hora con los versículos que encontramos en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 40 al 44. Y dice así: Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Estoy leyendo en Lucas 19, versículo 40 al 44. Es el versículo con el cual la inspiración comienza el conflicto de los siglos. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Con estos versículos, Elena de White inicia el libro El conflicto de los siglos. Y este capítulo se titula El destino del mundo predicho. Y ella entonces abre el conflicto de los siglos con Lucas 19, 42 al 44. Oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. En estos versículos hay dos verbos que quisiera enfatizar en esta mañana. El primer verbo es el verbo conocer. Oh, si tú conocieses. Conocer es lo mismo que saber. Saber y conocer es lo mismo que entender. Muy importante este verbo en los labios de Jesús. En la gramática hebrea, el verbo conocer es un verbo que no habla de un asunto exterior. Conocer en la mentalidad hebrea es intimidad. Tan íntimos que nos parecemos, tan íntimos que nos reflejamos, tan íntimos que somos semejantes. Jesús comenzó estos versículos diciendo con una expresión, con una exclamación: Oh, si tú conocieses, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. La palabra paz en los valores hebreos es muy importante, muy abarcante y muy integral. Porque la palabra shalom quiere decir hay paz, era el saludo. Cuando un hebreo se encontraba con otro compañero, no le decía buenos días ni buenas tardes, sino le decía shalom. E intentaban inclinarse el uno al otro. ¿Hay shalom? ¿Hay pan en tu casa? ¿Hay suficiente comida en tu casa?
¿Hay armonía en tu casa? ¿Hay entendimiento entre ustedes? ¿Son uno en la familia? ¿Hay paz? ¿Hay shalom? Y además, hay salud. Hay salud, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza. Entonces, hay shalom, hay paz. Escuchen el versículo de Jesús. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verbo conocer implica intimidad, un conocimiento íntimo de todas las cosas, no solamente los elementos externos, sino más que todo del estado interior del ser. Y luego aquí agrega que los ojos iban a estar encubiertos en relación con el bienestar, en relación con el presente y con el futuro. Y el Señor Jesús da a entender de que ellos no conocían lo que iba a suceder. Pero es interesante que estos versículos terminan otra vez con el verbo conocer. Vamos a mirarlo. Pónganle cuidado a esto, para mí, clave y muy importante. Porque si hacemos el análisis que corresponde a tu vida hoy, pregunto, ¿tú conoces en este tu día lo que toca a tu paz? Lo que toca a tu shalom, a tu bienestar espiritual, a tu bienestar moral, a tu bienestar social, a tu bienestar físico, a tu bienestar total, a tu salud de salvación física y de salvación moral y espiritual. Tú sabes, tú conoces lo que corresponde en este día a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, vendrá un tiempo sobre ti. Ese tiempo llegó sobre Jerusalén, ese tiempo llegó sobre los descendientes de Jacob, ese tiempo llegó sobre el pueblo elegido para ser salvo en manera especial. Ese tiempo llegó y sus ojos estaban encubiertos y no conocieron el día de su visitación. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos, ¿quiénes son los enemigos del pueblo? ¿Quiénes son los enemigos de la nación preferida? ¿Quiénes son los enemigos en este conflicto? ¿Quiénes son los enemigos? Y yo pregunto ahora, a nosotros en manera personal, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿A quiénes tú consideras como tus enemigos? Aquí dice, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, no con cualquier cosa. Te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste otra vez el verbo conocer, el verbo de intimidad. Y este verbo se utiliza la Escritura, y lo utilizó los valores hebreos para hablar de la intimidad matrimonial. Lo más íntimo, darse uno al otro. Eso es lo que implica aquí el verbo conocer. Cuán íntimo. Nosotros deberíamos saber el tiempo de tu visitación. Visitarnos es conocernos. Visitarnos es mostrarnos cómo somos. Visitarnos, tú llegas a conocer y a saber quién es el otro y cómo vive. Y aquí dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, yo no sé cuánto estos versículos de introducción del conflicto de los siglos te hablan a ti. ¿Por qué la inspiración para comenzar el libro El conflicto de los siglos a este pueblo eligió estos versículos que terminan diciendo, no conociste el día de tu visitación? Nos visitó el Señor, nos visitó el Espíritu Santo, nos visitó la misericordia de Dios y no lo conociste. Para mí este asunto es demasiado solemne. Aquí dice en Lucas 19, la introducción de estos versículos dice así, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Hermanos, amigos de las redes,
Lo único que pudo hacer Jesús en los momentos en que iba a terminar su ministerio aquí en la tierra, en los momentos en que había ya trabajado 3 años y medio con ellos y había revelado al Padre de amor cuando Él se encarnó en esa cultura para demostrar quién es Dios. La conclusión que Él tuvo, el hecho que Él tuvo, la manifestación que Él tuvo sobre Jerusalén, la capital del reino de Judá, la capital del pueblo elegido por Dios, fue llorar. El hecho que Él tuvo fue llorar. Yo no sé cuánto eso te habla a ti. Yo no sé qué mensaje te da a ti esta experiencia. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella y entonces entregó la exclamación: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho. Y yo pregunto en esta hora, ¿tú conoces tus enemigos? ¿Tú sabes tus enemigos? Los enemigos de la santidad, los enemigos de la justicia, los enemigos de la pureza, los enemigos contra aquellos que han vencido el pecado. Tú conoces esos enemigos. Porque los que no guardan la ley de Dios, todos los que no guardan la ley de Dios, son enemigos de los que guardan la ley de Jehová. Si tú guardas la ley de Dios, tú tienes unos enemigos que te van a acercar, que te van a derribar, que te van a estrechar. Y aquí dice, habla esta de la familia, y a tus hijos, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el momento, el tiempo, la hora de tu visitación. En salvación, este verbo es muy importante. En salvación, el verbo visitar, de parte de Dios, es muy importante. Así como el Señor visitó al mundo antediluviano, así como el Señor visitó a Sodoma y Gomorra, así como el Señor visitó a Jerusalén en el Antiguo Testamento, así como el Señor realizó juicios, así mismo el Señor terminará esta tierra, la historia del pecado, visitándola. Y la pregunta es, ¿has sido tú consciente de las visitas que el Señor ha hecho a tu corazón? ¿Has sido tú consciente de eso? Recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor visita a la Odisea. El Señor visita a los laodicenses. El Señor te visita a ti y me visita a mí. ¿Soy yo consciente de las visitas que el Cordero de Dios ha hecho a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida? Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Me visita, toca la puerta. Si yo le oigo, va a entrar a ti, va a entrar a mí y va a cenar conmigo y me va a sentar en un trono. El cielo, después de la historia del pecado, nunca nos ha dejado nosotros solos. No dejó solo al pueblo de Israel y lo visitó. Y déjeme colocar un tiempo. ¿Cuánto tiempo hay, en términos generales, entre Abraham y el Verbo encarnado? 2000 años. 2000 años, durante esos 2000 años el Señor visitó a su pueblo. Ahora déjeme hacer otra comparación. ¿Cuántos años hay entre hoy y cuando Jesús vino al Calvario? Otros 2000 años. Muy interesante. 2000 años desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Y Él estuvo visitando ese pueblo con tanta frecuencia, con profetas, con sacerdotes,
con ángeles, con circunstancias y todas las situaciones, con bendiciones. Y finalmente el pueblo no lo conoció. Tú y yo estamos repitiendo la misma historia. Tú y yo estamos repitiendo la misma historia. Y la pregunta, hermanos, es, ¿te conoce el Señor a ti? ¿Tú conoces al Señor? ¿Eres tú íntimo con el Señor? ¿O tú no eres íntimo con el Señor? ¿Conoces las intimidades de Jesús y la manera como Él te ha hablado a ti? Y tú le has entregado las intimidades tuyas a Jesús para que tú entiendas lo que toca a tu paz, lo que toca y lo que concierne a estos eventos finales. ¿O tú desconoces dónde estamos? La historia de Israel dice, noten cómo llegó el pueblo de Israel. Noten la experiencia del pueblo de Israel y por la cual no conocieron al Cordero de Dios cuando apareció en Belén y estuvo aquí 33 años sanando, curando, sirviendo, amando, restaurando y revelando el carácter de su Padre. Leo en Miqueas capítulo 3. Escuchen lo que dice aquí Miqueas capítulo 3. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob. Interesante. ¿A quién le habla aquí? ¿A quién le dice que oigan? Entendemos la expresión cabezas de la casa de Jacob. Los dirigentes. Los dirigentes. Los que están arriba del pueblo en esta nomenclatura humana. Los dirigentes. Oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio, por dinero. Y sus profetas adivinan por dinero. Y apóyanse en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Hermanos, yo le digo al Señor, Señor, no me permitas repetir esta historia, porque así terminó el pueblo de Israel y no conoció el día de su visitación. Y no conoció el día de su visitación. La historia que narra aquí el Espíritu de Profecía, en el primer capítulo del conflicto de los siglos. Es muy interesante cómo la hermana Joai comienza el conflicto de los siglos, es con la destrucción de Jerusalén. Muy interesante. Ella no comienza este libro con el origen del pecado en el cielo. Comenzó este libro con la destrucción de Jerusalén, la capital del pueblo de Israel. Y dice aquí algo muy interesante. Déjeme leerlo. Aquí hay una comparación que a mí me asusta, a mí me asombra, a mí me deja perplejo. Y cuánto quisiera que los hermanos que están aquí escuchando, por lo menos si no recuerdan nada de esto, pónganle cuidado a esta sentencia. Pónganle cuidado a esto. Página 25 del conflicto de los siglos. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. A ver, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Posiblemente nosotros decimos que no hemos rechazado a Jesús. Lo más seguro es que todos nosotros decimos que no hemos rechazado al Señor como el pueblo judío. Pero escuchen el comentario y la comparación. Los sinónimos de hoy en relación con el pueblo judío, que a mí me pone perplejo y me pregunto, Señor, ¿cómo estoy yo? Escuchen lo que dice aquí. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios. La tragedia del pueblo judío durante 2000 años. Durante 2000 años de historia del pueblo judío, cuando el Señor quiso colocarlos como cabeza del mundo, estar arriba, y se los demostró.
terminó con el rechazo de su Creador, con el rechazo de su Salvador, con el rechazo de su sustentador y con el rechazo del que creó los cielos y la tierra. Y la inspiración coloca una comparación que a mí me sorprende, me deja perplejo y me invita a examinarme. Porque hay que entender que lo mismo que pasó con el pueblo judío hace 2000 años es interesante. Ellos tuvieron 2000 años de historia desde su inicio hasta la venida de Jesús. Y este mundo cristiano desde Jesús hasta ahora lleva 2000 años. Y la historia se está repitiendo. Y me atrevo a decir, al pie de la letra, la historia se está repitiendo. Y la hermana Joy dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Hermanos, esto me examina a mí. Esto me examina a mí. Y me hace la radiografía. ¿Dónde estoy yo con la ley de Dios? Hay unas sentencias del conflicto de los siglos en relación con nosotros como cristianos, que son bien parecidas, manejan la misma esencia, la misma sustancia de las palabras que Jesús dirigió sobre Jerusalén. Vamos a leer aquí en Lucas 21. Lucas 21. Los enemigos. ¿Ok? Los enemigos de la verdad, los enemigos del pueblo. Aquí dice el versículo 16, comenzando con el versículo 16 de San Lucas 21, dice así: mas seréis entregados aún de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. A ver si entendemos, si discernimos y conocemos qué es esto. Mas seréis entregados aún de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Ahora el versículo 20. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí el Señor da una señal, pero es una señal que solamente se va a percibir, es una señal que solamente se va a discernir por tener intimidad con el Señor. Y el Señor utilizó el Espíritu Santo para revelarse y darse a entender, darse a comprender a aquellos que habían conocido a Jesús. Muy importante este asunto, porque se repite la historia con tu vida y con mi vida hoy. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, de castigo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra, e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hullada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Hermanos, el Espíritu de Profecía hace una sinonimia. El Espíritu de Profecía hace una comparación con estos eventos de Jerusalén y los eventos de ahora. Ustedes saben, Mateo 24, presenta dos eventos. Y con el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y finalmente el rechazo que el pueblo de Israel hizo del plan de la voluntad del Señor. El Señor Jesús utilizó los eventos de Jerusalén y los comparó con los eventos de ahora, del fin del mundo, cuando se están cumpliendo 2000 años de historia de este pueblo. Para mí, encuentro algo muy similar
con 2000 años antes de la historia del pueblo de Israel. Lo que el Señor le dio al pueblo de Israel, 2000 años de esperanza, 2000 años de trabajo visitándolos continuamente para su arrepentimiento y para que guardaran su ley, 2000 años que el Señor le dio al mundo cristiano, a la experiencia cristiana, a la experiencia de Jesús, del Hijo de Dios, para que nosotros nos arrepintiéramos y nosotros guardáramos su ley y fuera sellada su ley en nuestros corazones. En este libro, El conflicto de los siglos, en este libro, El conflicto de los siglos, hay un énfasis muy especial que el Señor le dio a la hermana White. Y ese énfasis fue la importancia de la ley de Dios. Y ella enseña, ella escribe, ella nos coloca con mucha solemnidad esa evidencia. Con el pueblo de Israel la señal fue cuando vean el ejército que sitia la ciudad. La evidencia de nosotros es cuando los seres humanos intenten destruir la ley de Dios. Cuando los seres humanos intenten derogar la ley de Dios. Cuando las cámaras legislativas intenten destruir la ley de Dios. El fin del tiempo está cerca. La hora final está cerca. Y este pueblo y esta humanidad quedará sin esperanza. Y el juicio de Dios vendrá sobre ella. La hermana White utiliza la palabra ruina. Y dice ruina nacional. Cuando la nación de los Estados Unidos intente destruir en manera legalizada los principios de la ley de Dios. Nosotros, hermanos, estamos cerca de esa hora. Y la señal para nosotros es de la misma naturaleza de la señal de hace 2000 años. Con la diferencia que tiene que ver estrictamente con guardar los mandamientos de Dios. Y aquí, hermanos, les invito solemnemente a mirar estos eventos, porque estos eventos, ¿cuánto hace que la humanidad no obedece el primer mandamiento? ¿Cuánto hace que la humanidad no obedece el segundo mandamiento? ¿Cuánto hace que la humanidad deshonra a padre y a madre? ¿Cuánto hace que la humanidad mata, aborrece, asesina? ¿Cuánto hace que la humanidad comete adulterio, se ha prostituido y se ha corrompido? ¿Cuánto hace que la humanidad codicia los bienes ajenos? Con razón, algunos en el mundo protestante dicen que la ley de Dios no se puede guardar. Pero la sentencia que nosotros tenemos como elemento culminante, así como fue el momento culminante del pueblo de Israel, para nosotros el momento culminante será cuando el Congreso de los Estados Unidos legisle en contra del sábado y a favor del domingo. Y nosotros sabemos por la historia, nosotros sabemos por las noticias, que hace mucho tiempo, hace más de 30 años, este mundo ha estado proclamando la santidad del domingo. La santidad del domingo. Y nosotros sabemos que esas advertencias son testimonio claro del cumplimiento de lo que viene. La pregunta, hermanos, es esta. Y regreso aquí a Lucas 19. La pregunta es esta, hermanos. ¿Conoces tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz? ¿Conoces tú? ¿Conozco yo en este día dónde estoy? ¿O yo estoy como el pueblo judío, el pueblo hebreo, hace 2000 años, que no conocían? Después de 2000 años de visita, no conocían. Recuerdo muy bien la historia de este pueblo remanente. Hermanos, ¿qué viaje precioso envió el Señor en 1888? ¿Qué mensaje precioso envió Dios a este pueblo en 1888? ¿Qué sucedió con ese mensaje de justificación por la fe? Que era el anticipo para el fuerte pregón, era el anticipo para dar la lluvia tardía y el Señor terminar este conflicto. ¿Qué sucedió en la historia de nosotros, mis amados? Y luego, ¿qué sucedió más tardecito? Y cómo se introdujo la apostasía omega, la apostasía alfa. Y cómo el Señor profetizó la apostasía omega entre este pueblo. Y la manera como el Señor reprendió a principios del siglo pasado. La manera como el Señor reprendió a este pueblo. Y lo reprendió muy parecido a las cosas que sucedieron hace 2000 años. Hace 2000 años el templo de Jerusalén desapareció. Y en el siglo pasado, cuando se introdujo la apostasía alfa, el templo de Battle Creek desapareció. El sanatorio desapareció.
La casa publicadora desapareció. ¿Ha hablado el Señor? ¿Ha hablado el Señor? ¿Se ha manifestado el Señor para corregirnos, para ayudarnos? Y nos estamos acercando a los eventos finales. Y la señal final para nosotros es que cuando se legisle abiertamente, las cámaras de legislación legislen en contra del sábado y a favor del domingo, hermanos, esto terminó. Con la gran diferencia que la oportunidad habrá terminado. Hermanos, para mí este asunto es demasiado solemne. Y yo le digo a ustedes, hermanos, y me digo a mí, el Señor está próximo a terminar su ministerio, así como estuvo terminando su ministerio en Jerusalén. El Señor está próximo a terminar su ministerio en el lugar santísimo, en beneficio de esta humanidad, en beneficio del mundo cristiano y en beneficio de este mundo, de este pueblo adventista del séptimo día, que fue llamado, como el Israel de la antigüedad, a ser pueblo especial. Hermanos, es hora de que tú, por la misericordia del Señor, percibas que la ley de Dios está sellada en tu vida, que la ley de Dios está sellada en cada corpúsculo rojo, en cada corpúsculo blanco, en cada neurona, en cada cromosoma y en cada gene. Ruego al Señor, hermanos, que en esta hora la ley de Jehová esté sellada en tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Continuaremos. Amado Padre, creador de la ley de Dios, creador de los principios eternos, que nos los diste al pueblo de Israel en el Sinaí, los escribiste en tablas de piedra para hablar de su perpetuidad, y que has querido escribirlos en las tablas de nuestro corazón, para no pecar contra ti. Padre, permítenos dejarte a ti que escribas en lo más íntimo de nuestro ser, ese gran principio del amor tuyo, que es el gran poder, que nos va a permitir vivir la vida sin pecado, la vida sin transgresión, la vida sin destruir la santa ley de Dios. Sabemos, amado Padre, que esa ley es el mismo carácter tuyo y esa ley es lo que tú eres. Señor Jesús, habilítanos para ser la imagen y semejanza tuya. Te lo suplicamos en esta hora final, para que tú seas nuestro escudo, para que tú seas nuestro amparo, para que tú seas la nube que está sobre nosotros y para que tú seas el único seguro. Lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén.